El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de la VOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Colombia tuvo avances significativos en 2023 contra el trabajo infantil, según Estados Unidos. El fiscal venezolano asegura que se mantiene la orden de detención contra González Urrutia. Frustran en Ecuador atentado con dron bomba contra cárcel de máxima seguridad. Bukele protagoniza portada de la revista Time y promete que no se postulará a tercer mandato. En Guatemala, fiscal pide autorizar extradición a Estados Unidos de guatemalteco buscado por tráfico de personas. Juez de Estados Unidos bloquea temporalmente nuevo plan de Biden de condonación de deuda estudiantil. Secuestrado un alcalde electo en la frontera sur de México en medio de pugna del narco. Gabinete de Sheinbaum exige respeto a Estados Unidos ante críticas a reforma judicial en México. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. Estados Unidos no tiene autoridad para criticar la reforma judicial que se discute en el Congreso y debe respetar la libre autodeterminación de México a través de sus procesos políticos, señalaron Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, próximos integrantes del gabinete de gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Así como México respeta el derecho de Estados Unidos a la autodeterminación a través de sus procesos políticos, incluso cuando los resultados no favorezcan los intereses mexicanos, Estados Unidos debe mostrar el mismo respeto por la búsqueda soberana de México de un poder judicial más transparente, responsable e independiente, señalaron en una misiva a los futuros funcionarios del gobierno mexicano. El pronunciamiento de los próximos secretarios de Economía, Ebrard y de Relaciones Exteriores de la Fuente sucede como respuesta a las manifestaciones de preocupación para la inversión privada y la democracia del país hechas por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ante la reforma propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró como uno de los logros de su gobierno que no ha habido asesinato de periodistas ni de políticos, más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, pese a que la organización Artículo 19 ha documentado 47 homicidios de comunicadores en el sexenio. Cuestionado durante su conferencia de prensa sobre los logros de su gobierno, que concluye el 30 de septiembre, el mandatario señaló que hay 3 cosas de las que se siente orgulloso: el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y que no ha habido asesinato de periodistas y políticos según su perspectiva. Lo tercero que celebro y toco madera, porque me faltan 20 días o 25 días, es que no hemos tenido asesinato de periodistas, más allá de lo que las circunstancias han ocasionado ni de políticos, declaró. Esto pese a que en su más reciente informe, la organización Artículo 19 documentó que desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de López Obrador, han asesinado en el país a 47 comunicadores por su labor, mismo número que en el gobierno de Enríquez Peña Nieto. Tuxtla Gutiérrez, México. Familiares denunciaron hoy el secuestro de Aníbal Roblero Castillo, del oficialista Partido Verde Ecologista de México, y el alcalde electo de la frontera Comalapa, municipio de la frontera sur de México, que padece una ola de violencia por la pugna del narcotráfico.
Los familiares aseguraron que hombres armados y encapuchados raptaron al regidor electo de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, por lo que la Fiscalía Estatal contra la Desaparición Forzada de Personas y la Coordinación Nacional Antisecuestro anunció una investigación. Los denunciantes indicaron que en redes sociales circula un video de seguridad que muestra cómo el comando armado saca a Robledo Castillo de una cafetería en Tuxtla Gutiérrez el martes 3 de agosto. En las imágenes se ve que el alcalde electo se resiste a subir a una camioneta blanca junto con su acompañante, quien también está secuestrado. Miami. Un juez bloqueó temporalmente la puesta en marcha del último plan de condonación de la deuda estudiantil de la administración Biden en respuesta a una nueva demanda presentada por 7 fiscales generales de estados liderados por republicanos. El juez Randall Hall, del Distrito Sur de Georgia, se puso del lado de estos gobiernos al considerar que se evidenciaron una probabilidad de demostrar que el Departamento de Educación de Estados Unidos carecía de la autoridad para cancelar préstamos estudiantiles. Hall es un juez de un distrito en Georgia. Emitió una orden de restricción temporal que paraliza la iniciativa, conocida como Plan de Pago para la Educación de Calidad, SAFE en inglés. Se trata de una nueva paralización de esta política oficial que permitiría brindar un alivio total o parcial de la deuda a ciertos tipos de prestatarios, pero que han enfrentado varias demandas. SAFE fue bloqueado por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito a petición de un grupo de estados de mayoría republicana que consideran que la administración de Joe Biden necesita el permiso del Congreso para autorizar el gasto de hasta $475 billones. Nueva York. La revista Time reservó la portada de su última edición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con ella incluye una entrevista en la que el controvertido político centroamericano prometió que no se postulará para un tercer mandato. Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución, por la prohibición del artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este mandato es el último, dijo Bukele. El presidente salvadoreño, cuyo mandato termina en 2029, aludió así a un artículo de la Constitución de su país que ha sido muy polémico en los últimos años por cómo el líder del partido Nuevas Ideas consiguió sortearlo para concurrir a la reelección. La Constitución prohíbe ser presidente en 2 periodos consecutivos y para sortear esta prohibición, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una solicitud de Bukele de dejar el cargo durante 6 meses y centrarse en la campaña presidencial, evitando ser considerado legalmente como presidente en ejercicio y por ende postularse para otro mandato. Vestido con chaqueta y camisas oscuras y muy alejado ya del semblante de político milenial que trataba de transmitir hace un lustro, Bukele aparece en la portada de Time con gesto confiado y manos entrelazadas sobre la mesa del despacho presidencial con fotos familiares al fondo. Definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. La gente no ve ningún rumbo en la izquierda. La derecha con sus anacronismos y todo, pero al menos se está planteando un rumbo. Eso no lo digo yo, lo dice el estudio de la izquierda y mucha gente sostuvo al ser preguntado sobre su ideología. La alta popularidad de Bukele se basa principalmente en su guerra contra las pandillas, estructuras criminales que, según él, contaban con 70,000 integrantes, de los que supuestamente han capturado ya casi el 85% y medio millón de colaboradores. Ciudad de Guatemala. Un hombre acusado de participar en el tráfico de por lo menos 4 guatemaltecos, 3 de ellos fallecidos dentro de un contenedor de tráiler abandonado en Texas en 2022, en el que murieron asfixiados un total de 53 migrantes, enfrentó al tribunal guatemalteco que decidirá si autoriza o no su extradición para que enfrente 6 cargos en una corte de Estados Unidos. Callado, con la cabeza baja, mirando solo a los jueces, Rigoberto Román Miranda Orozco, acusado por Estados Unidos de 6 cargos, no habló con nadie más que con sus abogados, que alegaron ante el tribunal que su defendido no había participado en los delitos que Estados Unidos lo acusa. 3 familiares le acompañaron en su audiencia. El fiscal Marlon Monzón pidió al tribunal autorizar la extradición de Miranda Orozco y dijo que en Guatemala no había ningún proceso penal al que estuviera sujeto el detenido.
Su defensa dijo que sí había un caso, al referirse al mismo por el cual se ha solicitado la extradición. Ciudad de Guatemala. Un tribunal guatemalteco ordenó que se remueva un embargo existente sobre las cuentas bancarias de el medio de comunicación El Periódico, propiedad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022. La decisión fue dictaminada por el Tribunal Noveno de Sentencia del Organismo Judicial Guatemalteco en una audiencia celebrada ayer jueves. Zamora Marroquín indicó a periodistas que la resolución del tribunal tiene sentido y lamentó que se mantuviera inmovilizadas sus cuentas personales, aunque la decisión le pareció razonable. De acuerdo a la sentencia del tribunal, la empresa Aldea Global, editora del periódico, podrá recuperar sus cuentas tras 2 años embargadas desde que Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022. Eugenia Sagastume tiene otras noticias. El proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones de Guatemala avanza en la fase de depuración de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos establecidos para integrar la nómina final, como explica el presidente de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo. Hemos tenido la oportunidad de revisar las pruebas de descargo. Un número considerable de ellos fueron reconsiderados y algunos que ni siquiera presentaron pruebas de descargo, pues evidentemente quedaron eliminados. Por su parte, la comisión encargada de la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia publicó en el Diario Oficial los nombres de 315 aspirantes que siguen en el proceso para dar paso a la fase en que los guatemaltecos pueden presentar señalamientos en su contra, y será durante hoy y mañana. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, las comisiones perdieron mucho tiempo en el inicio del proceso y eso dificulta el cumplimiento de metas, pues las nóminas deben estar listas el 23 de septiembre. Los comisionados se enfrascaron en una confrontación por la sede. Eso lo que hizo fue no solo perder tiempo en el funcionamiento de las comisiones, sino que el efecto más evidente es que se relajaron los mecanismos de evaluación de los aspirantes. Son 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 de Cortes de Apelaciones que deben asumir el cargo el 13 de octubre, después que el Congreso de la República los elija de las nóminas que entregarán las comisiones de postulación. Eugenia Sagastume, Guatemala. Managua. Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos que fueron acogidos este jueves 5 de septiembre por Guatemala. Lo anterior, gracias a una mediación de Estados Unidos que les permitirá viajar después al país de América del Norte u otros. En el aeropuerto de la Aurora de la ciudad de Guatemala, los exdetenidos celebraban su libertad. Gracias a Dios de estar libre, viva Nicaragua libre, declaró a periodista Francisco Arteaga con el puño en alto. Arteaga fue detenido por publicar en las redes sociales las acciones del gobierno del mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, contra la iglesia. Contó este hombre por la ventanilla de un autobús que lo transportaba hacia un centro de acogida. Según la presidencia guatemalteca, el grupo llegó ayer jueves en un vuelo único que aterrizó a las 6:20. Poco antes, la Casa Blanca informó sobre la liberación de varios prisioneros, entre los cuales se encuentran 13 miembros de la organización evangélica Mountain Gather Way, con sede en Texas, junto con laicos católicos, estudiantes y otras personas que Ortega y Murillo califican como una amenaza para su régimen autoritario. La liberación tuvo lugar por motivos humanitarios, señaló en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, cuando faltan 2 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Celia Mendoza tiene más al respecto. Estados Unidos anunció la liberación de 135 prisioneros políticos nicaragüenses, quienes, de acuerdo a Eric Jacobstein, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, fueron recibidos este jueves en Guatemala. Fue una experiencia emotiva increíble saludar a las personas en las pistas mientras tomaban medidas para reclamar sus vidas y su libertad. Estados Unidos facilitó su transporte a Guatemala. Después de meses de cabildeo con Nicaragua, agradecemos al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez,
por trabajar con nosotros para darle la bienvenida a estas personas. Jacobstein, quien aseguró que esta acción fue unilateral y el gobierno de Ortega no recibió nada a cambio de la liberación de estos prisioneros políticos, que incluyen estudiantes, religiosos y 13 miembros de la organización basada en Texas, Mountain Gateway. En respuesta, se refirió a las preocupaciones que mantienen los Estados Unidos. Este es un gobierno que continúa encarcelando a personas por ejercer sus libertades fundamentales, por lo que seguimos extremadamente preocupados por sus acciones ahora y sus acciones futuras. Preocupación que comparte la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La persecución de opositores al gobierno o de aquellos percibidos como voces disidentes se ha extendido e intensificado progresivamente. Estados Unidos apoyará a los excarcelados durante su estadía en Guatemala, quienes podrán solicitar ampararse en el programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos para establecerse allí o en otros países. Por su parte, la administración Biden insiste que su política frente a Nicaragua no ha cambiado tras esta acción. Estados Unidos pide nuevamente al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato el arresto y la detención arbitraria de sus ciudadanos por simplemente ejercer sus libertades fundamentales. Tegucigalpa. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, denunció que existe una coalición de fuerzas oscuras para desestabilizar a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y evitar un nuevo triunfo electoral del oficialista Partido Libertad y Refundación Libre en las elecciones generales de noviembre de 2025. En un mensaje en la red social X, Reina aseguró que existe una conspiración en contra de Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, y que fuerzas oscuras se han reagrupado en una coalición para evitar que el Partido Libre vuelva a ganar las elecciones del próximo año. La conspiración es clara. Después del resultado electoral aplastante de 2021, que superó los fraudes de 2013 y 2017 que hizo el Partido Nacional y la parte golpista del Partido Liberal, para evitar que la presidenta Xiomara Castro y Partido Libre llegaran al poder. Esas fuerzas oscuras de golpe de 2009, tanto internas como externas, se han reagrupado, subrayó el canciller. Agregó que el narcoestado y la corrupción institucional que hizo que Honduras llegara a ser el puente donde pasa el 90% del tráfico de droga a Estados Unidos, después del golpe de Estado, están buscando prevenir otro triunfo electoral. Esto unido a nuevos y remozados ambiciosos. Puerto Príncipe. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llegó ayer a Puerto Príncipe, la capital haitiana, para una corta visita destinada a mostrar su apoyo a las nuevas autoridades y a evaluar los esfuerzos de estabilización en el país caribeño. La visita de Blinken se produce, según Washington, en un momento crucial para Haití, sacudida por una ola de violencia pandillera que ha provocado una grave crisis humanitaria. A su llegada al aeropuerto internacional Toussaint-Louverture, reabierto hace pocos tras un cierre provocado por ataque de los grupos armados, Blinken se trasladó en un convoy blindado por la capital. El secretario de Estado se entrevistó con el coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc Fields, y con el primer ministro interino Gary Conille. Creo que este es un momento de gran desafío, pero también un momento de esperanza para Haití, dijo Blinken tras la reunión con Leblanc Fields. Respecto al objetivo de convocar comicios a principios de 2026, Blinken celebró avances recientes de las nuevas autoridades, aunque subrayó la necesidad de crear pronto un consejo electoral. La última vez que los haitianos votaron fue en 2016. Guayaquil. Las autoridades ecuatorianas frustraron un atentado con un dron equipado con explosivos contra la cárcel de máxima seguridad del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Ayer jueves, informó el denominado bloque de seguridad, integrado por la policía y las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. El aparato, que estaba posado sobre la cubierta roja del reclusorio, estalló, destruyendo parte del techo según imágenes aéreas. Más tarde, el bloque de seguridad informó a la prensa que había efectuado la explosión controlada de este aparato tras una evaluación sobre la manera de neutralizar el acto. La acción del bloque de seguridad impidió un atentado que pretendía perpetrarse en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, conocido como La Roca, con la finalidad de inhabilitar este centro, indicó en principio el organismo en un comunicado.
agregó que una intervención de policías, militares y guardias penitenciarios identificó y frustró el accionar de un dron con explosivos que sobrevolaba La Roca, la cual forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil, suroeste ecuatoriano, y tiene capacidad para un centenar de reclusos de alto relieve, entre ellos Jorge Glass. Lima. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Gustavo Adriansen, afirmó que el país andino no ha reconocido al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño, pese a que el pasado 30 de julio, el entonces canciller peruano Javier González Olaechea señaló que esa era una postura peruana. González Urrutia no puede ser el presidente electo. No tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia. Hemos pedido que se haga un reconteo, porque entendemos, además, que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral, donde se tiene que revisar esas actas de votación, dijo Adriansen a la emisora RPP. El pasado 30 de julio, González Olaechea, quien fue reemplazado el martes, afirmó que Perú reconocía como presidente electo de Venezuela a González Urrutia tras los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro. Esta posición es compartida por numerosos países, gobiernos y organismos internacionales, aseguró entonces. Otras noticias con Silvia González. En medio de la crisis política que vive el Perú, se realizaron nuevos cambios ministeriales que han sido cuestionados por los especialistas, ya que entre ellos estaban algunos funcionarios que cumplían una buena labor, como el caso del ex canciller Javier González Olaechea, quien se destacó por sus fuertes opiniones en contra de la dictadura que vive Venezuela. El analista político Enzo Helguera, a través de canales oficiales, señaló que hay varias especulaciones sobre la salida del canciller González Olaechea y formuló algunas consideraciones. Creo que ha sido también un acuerdo político para que ocurra de esa manera por la consideración que se les tiene. Yo recuerdo que cuando el canciller dejó bien en alto el nombre del Perú con una posición política, muchos empezaron a reclamarlo como un líder político y que lo gustarían ver en otras arenas justo por la fuerza y convicción. Las críticas ante estos cambios de ministros también surgieron a raíz de la falta de medidas contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que está siendo investigado por unos audios en los que supuestamente pide controlar a un periodista y otro tipo de cuestionamientos. A esto se suma la creciente criminalidad en el país, afectando a los pequeños emprendedores como grandes empresarios. El exministro del Interior, Miguel Hidalgo, señaló que falta un buen liderazgo y una decisión política que debe tomar la jefa de Estado, Dina Boluarte. Tenemos que volver a replantear una política pública de seguridad ciudadana que sea el faro orientador del esfuerzo que tiene que hacer el Estado, partiendo de una decisión política del más alto nivel para atender esta situación tan lamentable de delincuencia que vive el país. Hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, ha puesto al país en emergencia. Desde el Congreso de la República se prepara una moción de censura contra el ministro del Interior por las diferentes investigaciones y cuestionamientos en su contra. Silvia González, Perú. Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que se mantiene vigente la orden de aprehensión contra el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática PUT, Edmundo González Urrutia, y la investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Usted está requerido judicialmente, usted está obligado a comparecer, la orden de aprehensión está vigente, dijo ante periodistas Saab, en alusión al opositor cuyo abogado José Vicente Jaro le entregó un documento al fiscal en el que explica las razones por las que el excandidato presidencial no atendió las 3 citaciones hechas por la fiscalía, tras lo cual fue emitida la orden de captura. Más de 200 organizaciones en 17 países de América Latina alertaron este jueves que 1/3 de los migrantes venezolanos que han huido de su país están en situación precaria. Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada, un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados. Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes para que no pueden estabilizarse. Y sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular. Bueno, ¿qué deben hacer?
van a buscar otro lugar. Y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro. Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos. Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones. O sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto, creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento. Pero además, porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia. El estudio sobre la situación de los migrantes y refugiados será la base de un plan regional de respuesta que será presentado en diciembre de 2024. Oscar Zulbarán, Panamá. Bogotá. Colombia está entre los 6 países en los que se produjeron avances significativos en 2023 contra el trabajo infantil, según un informe publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Junto a Argentina, Chile, Ecuador, México y Moldavia, Colombia registró un año más esta categoría, según el informe que habla sobre trabajo infantil, con datos sobre bienes producidos por menores en distintos países, y que en el caso de Colombia figura en la lista por las labores relacionadas a la hoja de coca y por los trabajos en la construcción o industria de menores. De hecho, el informe considera que entre el 20 y el 40% del trabajo infantil en Colombia es precisamente en el área de la construcción. Además, de acuerdo al documento, también los niños son forzados a mendigar. Bogotá. La Fiscalía colombiana comenzó los actos investigativos para establecer los responsables en la probable compra y uso ilegal del software Pegasus, usado por varios gobiernos para espionaje político a una empresa israelí en junio de 2021, cuando el país vivía semanas de protestas sociales. La Fiscalía, según informó en un comunicado, va a incluir esta investigación en la que ya tiene abierta por las presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales de varias corporaciones de la justicia, entre ellos un magistrado de la Corte Constitucional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desveló ayer en una alocución presidencial que la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL pagó en efectivo a la empresa israelí NSO Technologies y el dinero fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021, donde fue declarado a aduanas e ingresado en la cuenta de esta empresa terrible. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias.